Miren una cosa, señores, compañeros y compañeras, compatriotas y compatriotas. Lo siguiente, va a aparecer una necedad hacer un planteamiento que yo hice hace un tiempecito. Pero, desde ayer, mejor dicho, desde antes de ayer, lunes, yo les dije a ustedes que nosotros estamos reuniéndonos de forma habitual y personal con algunos dirigentes del partido para hacer una serie de consultas sobre algunas situaciones que pueden ocurrir. Y dentro de todo lo que tú hablas, es como cuando tú hablas con mucha gente y todo el que opina, algo interesante tiene que usted capta y comienza a buscar la lógica y se da cuenta que pudiera ser que sea como dice o que pueda ocurrir como advierte. Miren esto. Esta mañana yo hablaba con alguien y me hacía una reflexión sobre una intervención que yo tuve aquí, un comentario en la que yo decía que a la República Dominicana le convenía, a la oposición política, mejor dicho, le convenía unificar el criterio de cara a la primera vuelta. Eso fue antes de que se tomaran las medidas con relación a la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana. Y hice un planteamiento. Y decía, ¿por qué? Por los escenarios que están planteados. El candidato oficialista sabe que la única alternativa que tiene es ganar en primera vuelta porque las ataduras políticas que se han hecho en los sectores de oposición son tan contundentes que si se da un escenario de segunda vuelta, el candidato oficialista, si no ganó en primera vuelta, no tiene con quién pactar hacia afuera. Porque todo está acordado para una posible segunda vuelta. Aunque dentro de ese acuerdo, partidos políticos o bloques de partidos lleven candidato a la presidencia de forma individual. Pero ¿qué resulta? Que yo hacía una reflexión de que Danilo Medina, siendo un político sagaz, es el primero en darse cuenta de lo que yo precedentemente he manifestado. De que si su candidato no tiene la posibilidad de ganar en primera vuelta, es difícil conseguir con quién pactar en segunda vuelta. Y algunos que han creído que provocar un escenario de segunda vuelta le garantiza un buen acuerdo para exigir y pedir al candidato que vayan a apoyar con mayores posibilidades, que es el objetivo de algunos, no se dan cuenta que el primero que está pendiente y consciente de todo eso es Danilo Medina. Y decía, miren, si Danilo Medina ve que su candidato queda en segundo lugar, Danilo no va a permitir que Leonel pacte con el que quedó en primer lugar o con el que tiene la posibilidad de ganar de la oposición. Porque Danilo sabe que ese acuerdo implicaría muchísimas cosas, inclusive hasta que se pudieran generar algunas persecuciones a miembros del gabinete que hoy dirige los destinos del país junto a Danilo Medina para tratar de debilitar esa organización política y fortalecer el FUPU, que es la organización de recién creación de Leonel Fernández, que eso es lo que se va a producir. Si el PLD pierde, pudiera ser que se produzca una migración desde el PLD hasta el FUPU de cara al proceso del 24, porque van a estar todos en la oposición política y entienden que Leonel Fernández pudiera ser garantía de éxito porque no hay un precedente, aparte de Gonzalo Castillo, ahí que se quede, que pueda servir como estructurador de un proyecto de cara al año 2024. Porque todos los partidos les llega su tiempo. Llegaron a la oposición y es difícil recuperarse. Pero y gracias, Partido Reformista, después que dejó el poder. Y el mismo PRD. Miren el tiempo y el PRD no ha podido llegar al poder. Entonces, ¿qué resulta? Ustedes saben que dentro de los planes que hay, no puede ser descabellado pensar que Danilo Medina pudiera pensar en salir por la puerta grande planteando, en caso de que aquí nadie gane en primera vuelta, lo que yo anteriormente le dije, el retiro de su candidatura, consciente de que no tiene con quién pactar, pero alegando de que la República Dominicana no puede ser sometida a un proceso de segunda vuelta para evitar que pudiera
contagiarse o que se pueda generar un brote en un proceso electoral alternativo porque nadie pudo ganar en primera vuelta. O sea, Danilo Medina tiene todas las excusas del mundo para salir como un héroe frente al país en caso de que aquí nadie se vaya en primera vuelta y su candidato quede en segundo lugar, o su candidato, mejor dicho, no gane en primera vuelta porque en escenario de segunda vuelta no hay posibilidades. Ustedes han visto lo que han dicho los peleadistas. Una alianza, FUPU con PLD, eso descártenlo. Las declaraciones de la gente del FUPU le dice a usted que eso es imposible que pueda ocurrir. Siempre le he dicho aquí. Entonces, yo insisto, y esto quisiera que sea el titular de mi comentario, yo insisto en que la oposición política tiene un escenario brillante para evitarle a la República Dominicana un escenario de segunda vuelta por dos razones. Primero, poniendo por encima de las apetencias políticas particulares el tema de la salud del pueblo dominicano frente al tema sanitario que tenemos, que es el COVID-19. Y en segundo lugar, evitar que Danilo Medina y su candidato presidencial sean lo que decidan no ir a un escenario de segunda vuelta para no permitir que se generen los pactos en segunda vuelta de lo que yo siempre le he hecho referencia aquí. Aquí se tiene que ir, y vuelvo, insisto, a un escenario político que hay tiempo en el que se defina la situación en primera vuelta, o tú o yo, evitando lo que yo acabo de decirle. ¿Ustedes se imaginan que nadie gane en primera vuelta y que Danilo Medina coja unos micrófonos y le hable al país y diga, mire, yo entiendo que el país no puede ser sometido a un escenario de segunda vuelta por esto, esto y esto, y porque no queremos que se contagie nadie? Que pudiera salir como el héroe de ese proceso electoral, aunque sabe que perdió las elecciones su partido político. Pero aparte de eso, pudiera reivindicarse políticamente, que es lo que no quieren la gente del fútbol. Entonces, todavía yo quiero seguir insistiendo y apelando a que a la República Dominicana, por ambiciones particulares, no se le someta a un escenario de segunda vuelta. Ustedes me preguntan hoy ahora mismo, bueno, ¿tú tienes encuesta de saber que va a haber segunda vuelta? Yo entiendo que no lo hay ahora, aunque ninguno de la oposición a lo que le estoy haciendo el llamado se retire. Yo entiendo que no hay escenario para segunda vuelta, pero los votos no están en las urnas. Y lo mejor del mundo en un escenario político es cuando usted va garantizado 100%. 100% garantizado. Pero el orgullo tal vez se interpone en lo que yo estoy diciendo, que es la salida más loable, inclusive para algunos que pudieran hacer un papel ridiculísimo en ese proceso electoral del 5 de julio, si es que nosotros lo celebramos. Que espero en Dios que se celebre. Sería una salida brillante para decir, no, nosotros hicimos esto por el país, por la patria, por la democracia, porque necesitamos un cambio, porque necesitamos competir con el gobierno para sacar al gobierno del poder. Que le cuenten los votos que le van a contar, que cuando viene a ver no llega al 7, al 6, al 5%. Tal vez llegue al 10, dicen algunos. De manera que, insisto, vuelvo y lo repito, la oposición política tiene todavía la oportunidad de orquestar o todo apoyar una única candidatura en el nivel presidencial para que todo el mundo vaya a ese proceso electoral consciente de que eso se va a definir ese día y evitar que se produzca un escenario de segunda vuelta para evitarle una situación de salud al pueblo dominicano y para evitar que sea el presidente de la República y su candidato el que en definitiva decida o señale cuando no ganen en primera vuelta porque no tienen escenario para una segunda vuelta con quien negociar, qué hacer con el que tiene las posibilidades de ser presidente de la República. Y entonces ahí se le haría mucho más difícil a los que están pensando en escenario de segunda vuelta para hacer un gran acuerdo, un gran negocio. Y también pudiera la sociedad dominicana señalarlo y cuestionarlo
como políticos que independientemente del liderazgo que tengan, no están pensando en la salud del pueblo, ni están pensando en un cambio real que pudiera necesitar la sociedad dominicana.